Hay silencios que pesan más que 1000 palabras. En un tribunal lleno de acusaciones, un hombre eligió no decir nada y con ese vacío desató un poder que nadie esperaba. Hay silencios que pesan más que 1000 palabras. En 1503, en una Roma que olía a incienso y a intrigas, ese peso tomó forma en un salón de mármol donde el poder no se pronunciaba, se respiraba. Las lámparas de aceite daban a los muros un brillo dorado y enfermo, como si la luz también tuviera miedo de revelar demasiado. Allí, ante la corte pontificia, un hombre se mantenía erguido con una calma que parecía un desafío a todo lo humano. Le llamaban Valentino. Muchos lo conocían por otros nombres, pero aquel día el nombre importaba menos que su postura. Un tronco de piedra entre olas de acusaciones. A un lado, el cardenal Giuliano Voz de Hierro, dedo acusador, mirada de juez y de enemigo, desplegaba cargos de traición y sangre. Al otro, un observador silencioso. Niccolò Machiavelli tomaba nota con la mente más que con la pluma, como si ya intuyera que de aquel teatro saldría una ley no escrita que gobernaría para siempre los conflictos de los hombres. El murmullo de los asistentes subía y bajaba como un rezo nervioso. El cardenal desgranaba nombres, fechas, rutas, cartas interceptadas, y cada dato era una piedra más lanzada contra el acusado. Las palabras chocaban contra los mármoles y volvían, rebotadas, multiplicadas, en ecos de condena. A cada golpe verbal, el auditorio buscaba el gesto del duque que confirmara culpa o inocencia. Un parpadeo ansioso, un carraspeo, un temblor en la comisura de los labios. No hubo nada. Ningún músculo traicionó a Valentino. La inmovilidad no era soberbia sin más. Era una coreografía milimétrica que decía no entraré en tu ritmo sin pronunciarlo. Y esa negativa a danzar al compás del acusador empezó a torcer el aire del salón. Machiavelli, a unos pasos, sentía cómo el tiempo se dilataba. Si el cardenal había comenzado con la fuerza de quien maneja la narrativa, ahora cada nueva frase sonaba un poco más alta, un poco más tensa, un poco menos segura. La ausencia de respuesta, ese vacío absoluto que algunos confunden con debilidad, se expandía como una sombra que absorbía la luz de cada acusación. Era extraño. Cuanto más hablaba Giuliano, más visible se hacía su necesidad de ser creído. Cuanto más callaba el duque, más palpable se volvía su autoridad. En los rostros del público, Machiavelli leyó un desplazamiento sutil, del morbo al desconcierto, del desconcierto a la incomodidad, de la incomodidad a un respeto incierto por aquel que, rodeado de voces, no necesitaba la suya. El cardenal esperaba una pelea. Había preparado su arsenal para un duelo de argumentos, un cruce de explicaciones donde cada réplica del acusado le daría nuevos flancos que explotar. En cambio, se encontró con un espejo en blanco, y los espejos en blanco obligan a proyectar la mente,
Al no recibir resistencia, fabrica motivos, rellena silencios con sospechas o con rendiciones imaginarias. Un murmullo imperceptible cruzó la sala cuando Giuliano, por primera vez, repitió una idea ya dicha, como si al decirla de nuevo la volviera más verdadera. Fue un gesto mínimo, pero en los gestos mínimos se quiebra la máscara de la certeza. Machiavelli lo vio. El poder del cardenal dependía de que el otro jugara el juego de la defensa. Sin defensa, no había juego. Sin juego, su rol se desdibujaba. El tribunal parecía un escenario, y todos intuían que el público, al final, juez último, no evalúa solo los hechos. Observa el temblor de las manos, la respiración, la plasticidad del rostro. La sala atestiguó entonces un fenómeno inquietante. La indignación del acusador empezó a parecer desproporcionada frente a la serenidad del acusado. El equilibrio emocional determina a menudo quién parece gobernar, y allí el gobierno lo llevaba el que no necesitaba demostrar nada. Nadie podía afirmar, por esa sola calma, que el duque fuera inocente, pero todos comenzaban a experimentar la vergüenza ajena de quien ve a otro excederse en su afán de condenar. La fuerza del cardenal empezaba a tener la vibración de un grito que busca sostenerse a sí mismo. Pasa algo con el silencio cuando es verdadero. No es evasión, es presencia concentrada. No se trata de esconder la voz, sino de dejar que la voz ajena se escuche hasta hacerse insoportable para quien la emite. Y, de pronto, lo que debía ser un juicio se convirtió en un autojuicio. Giuliano miró alrededor, buscando en los ojos de los presentes el reflejo de su autoridad. Encontró, en cambio, una paciencia incómoda, una atención que ya no estaba de su lado, una pregunta muda. ¿Por qué necesita tanto la última palabra? Machiavelli sintió que, si el poder es movimiento de significados, aquel silencio había reescrito el campo de juego. El acusado había dejado de ser un objeto pasivo para convertirse en una fuerza gravitatoria. Las frases del cardenal orbitaban su mutismo. Quien ha estado alguna vez en una discusión sabe que el impulso más difícil de domar es el de justificarse. La sangre corre, la mente fabrica razones, la lengua pide entrada. Resistir esa urgencia es como mantener la respiración bajo el agua mientras alrededor todos patalean. El duque no contestó, no interpretó, no desmintió. Solo sostuvo ese mar interior sin espuma. Fue entonces cuando la noción de defensa se reveló como trampa. La defensa, entendida como reacción inmediata, hace creer que se recupera terreno, pero en realidad concede al otro el privilegio de fijar el marco. En cambio, el silencio bien sostenido retira ese privilegio, deja al acusador sin suelo, lo obliga a preguntarse por su propia legitimidad. La autoridad cambia de manos sin que nadie la nombre. Cada segundo de mutismo estiraba una cuerda invisible. El cardenal
empujado por su propio discurso, se vio forzado a exagerar detalles, a insistir en pruebas, a llenar huecos con interpretaciones. El salón ya no escuchaba con el mismo oído la sospecha. Antes, en el banquillo del acusado, se desplazaba hacia la necesidad del acusador. Machiavelli pensó en los animales del bosque. Cuando un depredador falla el primer salto, el ruido de sus zarpas contra las hojas no solo espanta a la presa, también revela a todos su torpeza. En política, esa torpeza es fatal. En psicología, es un desnudo emocional. En cualquiera de los dos casos, la presa deja de parecer presa. El silencio del duque no fue ausencia, fue forma. Se convirtió en gesto, en temperatura, en una especie de música grave que organizaba la escena. Y la escena, sometida a esa cadencia, se reescribió sin decreto. Algunos de los presentes, los más atentos, comenzaron a sentir pena por el cardenal, que ahora parecía discutir con un abismo. Otros, más pragmáticos, percibieron el desplazamiento de la balanza y ajustaron su postura interna para no quedar del lado del perdedor. Nadie lo dijo. Todos lo entendieron. En la política, como en las almas. A veces, lo que no se dice decide más que todos los discursos. Machiavelli, que había llegado para presenciar un juicio, asistió, en realidad, a una lección. Comprendió que existe una defensa que no defiende, porque destruye. No destruye al otro por la vía del golpe, sino por la del espejo. El acusador, privado de resistencia, se refleja, se escucha, se multiplica, hasta que su imagen amplificada por su propio énfasis se vuelve insoportable. El que calla, si sabe callar, no huye del campo, lo reconfigura. Y el público, sin saber por qué, cambia de costado. Al finalizar la audiencia, no hubo un momento teatral de absolución. Hubo, en cambio, un descenso de la voz del cardenal hasta el susurro de quien pide, casi sin querer, una salida digna. La escena perdió su filo, como si la verdad, agotada de ser invocada, prefiriese el reposo. Cuando la sala comenzó a vaciarse, Machiavelli se quedó un instante mirando el lugar donde había estado el duque, midiendo con la mirada la geometría de su inmovilidad. No era admiración ciega, era el reconocimiento de una técnica del alma. En su interior, una frase, aún sin palabras definitivas, se dibujó como un mapa de guerra. La defensa más devastadora es la que no toca la espada. No porque sea pacífica, sino porque deja que el atacante se hiera con su propio impulso. De ese modo, la victoria no se muestra como triunfo, sino como una calma que los demás aprenden a temer. Aquella noche, mientras las calles de Roma devolvían a las casas los ecos de la jornada, una certeza ya no lo abandonó. A veces, el poder no necesita hablar para pronunciar sentencia. Y en su pensamiento, turbio y brillante, se fijó por primera vez
la formulación de una regla que no aparecería en ningún edicto y, sin embargo, gobernaría incontables batallas invisibles. La llamó, con la frialdad de quien sabe nombrar lo que los demás apenas intuyen, la ley de la defensa destructiva. Cuando uno observa aquella escena de 1503, el silencio de Valentino puede parecer una anécdota histórica, un gesto singular de un hombre calculador. Pero si miramos con los ojos de la psicología contemporánea, lo que emerge es un principio universal sobre la mente humana y sus jerarquías ocultas. Porque lo inquietante no es que el duque callara. Lo inquietante es lo que ese silencio provocó en el cerebro de todos los demás. Hoy sabemos que cada vez que un individuo se defiende, en realidad está cediendo un terreno invisible. Se llama subordinación cognitiva, un mecanismo neurológico por el cual el que se justifica se coloca por debajo de quien lo acusa, como si aceptara que el otro tiene el derecho de juzgarlo. No es solo un acto social, es un reflejo biológico que se enciende en microsegundos, mucho antes de que la razón pueda intervenir. Imagina un grupo primitivo alrededor de una hoguera. El que debía explicar sus actos ante los demás solía ser el que había infringido una norma o puesto en riesgo la supervivencia. El líder, el alfa, no se justificaba. No necesitaba enumerar razones, porque su sola presencia era argumento suficiente. Así se grabó en nuestros circuitos neuronales una asociación ancestral. Quien se defiende es sospechoso. Quien calla con firmeza parece fuerte. Este patrón sigue vivo, aunque las hogueras se hayan transformado en salas de juntas, redes sociales o cenas familiares. Cada explicación ansiosa activa en quienes escuchan el mismo código arcaico. Este está en falta. Por eso, incluso cuando la defensa es legítima, su efecto puede ser devastador en términos de percepción social. La subordinación cognitiva funciona como una inversión de autoridad. En el instante en que abrimos la boca para justificar, aceptamos sin querer que el otro ocupa el asiento del juez y nosotros el del acusado. Le decimos con nuestro gesto: tus palabras importan lo suficiente para que yo deba convencerte. Y una vez establecido ese marco, todo lo que digamos se interpreta dentro de él. Los datos, los argumentos, las pruebas se convierten en súplicas. El lenguaje corporal acompaña. El torso inclinado hacia adelante. Las manos que buscan reforzar con gestos. La respiración más rápida. La neurociencia ha demostrado que esa tensión activa las mismas áreas cerebrales asociadas al sometimiento en animales sociales. No es un detalle cultural. Es un reflejo que llevamos inscrito en la médula de la especie. Piensa en la última vez que te apresuraste a explicar un retraso. Tal vez tenías motivos válidos.
el tráfico, una llamada urgente, un imprevisto real. Sin embargo, mientras detallabas todo eso, ¿no sentiste que te encogías un poco, que tu interlocutor se agrandaba, que el peso de la situación ya no estaba en los hechos, sino en la necesidad de convencerlo? Esa sensación de inferioridad momentánea es la prueba íntima de lo que la psicología llama subordinación cognitiva. Lo paradójico es que, incluso si la explicación es convincente, la estructura jerárquica ya se ha sellado. Has aceptado que tu lugar es responder, no cuestionar. Machiavelli intuyó, siglos antes de que los laboratorios de neurociencia lo confirmaran, que el silencio no era una evasión, sino una estrategia de poder. El que calla no se somete al guión del otro. Al contrario, obliga a que el otro se enfrente a su propia necesidad de ser escuchado, a su hambre de control. Y ese hambre, al quedar expuesto, revela fragilidad. Por eso, los líderes que no se justifican parecen intocables, no porque siempre tengan razón, sino porque se mantienen fuera de la dinámica de juez y acusado. Son los otros quienes, poco a poco, se ven obligados a dudar de su legitimidad. Este contraste se refleja en la figura del alfa y del subordinado. El alfa nunca explica. Su autoridad se mide en el espacio que no necesita llenar con palabras. Cada justificación sería para él una rendija de debilidad. El subordinado, en cambio, cree que puede limpiar su imagen multiplicando argumentos, cuando en realidad cada argumento es un ladrillo más en el pedestal de quien lo cuestiona. La historia del duque ante Giuliano es, en el fondo, la dramatización perfecta de este mecanismo. El cardenal hablaba más y más, y en ese exceso quedaba atrapado en su propia trampa. El duque, al no moverse, al no entregar ni una sílaba de defensa, sostenía una posición de piedra que la multitud interpretaba como fuerza. En términos evolutivos, esto tiene un sentido brutal. La manada se cohesionaba alrededor de quien parecía más seguro, no de quien suplicaba comprensión. Y nuestro cerebro moderno, pese a toda la sofisticación, sigue operando bajo esas huellas antiguas. Lo vemos en la política. Cuando un candidato se apresura a desmentir acusaciones y termina reforzando las dudas. Lo vemos en la vida privada. Cuando una pareja recurre a listas interminables para probar su fidelidad y solo logra sembrar más sospechas. Lo vemos en la vida laboral. Cuando un empleado despliega explicaciones interminables y su jefe lo percibe como débil. Cada intento de defensa es, a nivel inconsciente, una confesión de subordinación. Por eso, la ley que Machiavelli bautizó siglos atrás no es un mero truco retórico. Es un espejo incómodo que nos obliga a reconocer hasta qué punto seguimos siendo animales tribales. La defensa ansiosa es un eco de aquel miedo ancestral a ser expulsados del grupo. El silencio estratégico, en cambio, es la actualización de la postura del alfa, el que no necesita convencer, el que deja que los demás
se desgasten en el vacío, y mientras unos se consumen explicando, el otro se eleva en la jerarquía invisible. Lo perturbador es que esta dinámica opera aunque no queramos. Aunque pensemos que vivimos en sociedades racionales. El cerebro no distingue entre hoguera y tribunal, entre acusación medieval y comentario en redes sociales. La arquitectura es la misma. ¿Quién se defiende? Pierde. ¿Quién sostiene el silencio? Gobierna la percepción. ¿Y tú? ¿Cuántas veces has entregado, sin darte cuenta, la llave de tu poder al apresurarte a justificarte? Tal vez la próxima vez que sientas la urgencia de explicar. Recuerda al duque en 1503 y pregúntate si no sería más sabio dejar que el silencio hable por ti. El silencio nunca es neutro. Cuando se sostiene en medio de una confrontación, se convierte en un territorio que la mente humana no puede dejar vacío. Allí, en ese espacio sin palabras, se proyectan los miedos, las sospechas y las inseguridades más profundas de quien esperaba una respuesta. La psicología moderna lo nombra proyección, el mecanismo por el cual atribuimos a los demás lo que en realidad pertenece a nuestro mundo interior. Pero cuando el silencio se prolonga, este mecanismo se acelera y se intensifica. Surge lo que podríamos llamar proyección acelerada, una especie de espejismo donde cada segundo, sin contestación, multiplica las fantasías del agresor, hasta el punto de que ya no lucha contra la persona que tiene delante, sino contra las sombras que él mismo ha generado. Imagina una situación sencilla, banal en apariencia. Envías un mensaje a alguien cercano y pasan minutos sin respuesta. Al principio, la explicación es razonable. Estará ocupado, se habrá distraído, tendrá el teléfono en silencio. Pero mientras el tiempo se alarga, tu cerebro empieza a moverse con una urgencia que no controla. Lo que era un simple retraso se transforma en la posibilidad de un enojo oculto, de un rechazo deliberado, incluso de una traición. ¿Habrá leído mi mensaje y me ignora? ¿Estará cansado de mí? ¿Hice algo mal? Lo fascinante es que nada de esto está confirmado por la realidad. Todo ocurre en la pantalla de la mente, que no tolera la incertidumbre y prefiere inventar un relato, por doloroso que sea, antes que aceptar el vacío. El silencio del otro funciona como un lienzo en blanco, y tu psique, como un pintor desesperado, lo llena de colores oscuros. Este fenómeno se agrava en las confrontaciones directas. Cuando alguien nos acusa y no recibe respuesta, su sistema nervioso interpreta ese mutismo como un obstáculo insólito. El guión natural de la mente agresora espera resistencia, argumentos, justificaciones, contraataques. Todo está preparado para esa danza, pero al no recibirla, entra en una especie de cortocircuito. El silencio interrumpe el guión psicológico y obliga
a improvisar. Y en esa improvisación, lo que aparece no es serenidad, sino ansiedad. El acusador comienza a preguntarse por qué no hay respuesta. ¿Será que no tiene miedo? ¿Sabe algo que yo no sé? ¿Y si todo lo que digo se vuelve en mi contra? Esa incertidumbre se multiplica con cada segundo, y lo que era un ataque seguro se transforma en un espejo aterrador. La neurociencia ha investigado de cerca este efecto. Estudios recientes sobre la ambigüedad y el estrés han demostrado que el cerebro humano tolera mejor una mala noticia concreta que la ausencia de información. La razón es simple. La información, aunque dolorosa, ofrece un marco para actuar. En cambio, la ambigüedad activa un estado de alerta permanente, como si el peligro pudiera venir de cualquier dirección. Investigadores de la Universidad de Harvard midieron el nivel de cortisol, la hormona del estrés, en individuos expuestos a situaciones inciertas, y los resultados fueron claros. La falta de claridad incrementa la secreción de cortisol hasta 4 veces más que frente a estímulos negativos pero definidos. Es decir, el silencio puede ser más devastador que un insulto. El cuerpo responde como si estuviera frente a un depredador invisible. El corazón late con violencia, la respiración se entrecorta, las manos sudan, la reacción de lucha o huida se enciende, pero no hay contra qué luchar ni de qué huir. El enemigo está en el aire, en el espacio que no se llena, en el hueco de una palabra que nunca llega. Es entonces cuando la mente, incapaz de tolerar el vacío, vuelve la agresión contra sí misma. Empieza a repetir ideas, a elevar la voz, a insistir. Cada palabra añadida es un intento desesperado de rellenar el silencio del otro. Pero cuanto más habla, más evidente se hace su inseguridad. Y para los que observan, la balanza se inclina inevitablemente hacia quien permanece inmóvil, porque el silencio, en esos contextos, se interpreta como seguridad absoluta. Pensemos de nuevo en lo cotidiano. ¿Cuántas veces has sentido más angustia por un silencio que por una discusión abierta? Un amigo que no responde. Una pareja que guarda silencio en medio de una disputa. Un jefe que escucha en calma sin replicar a tu explicación. En todos esos casos, la imaginación se convierte en un enemigo cruel. Si alguien te gritara, sabrías a qué atenerte. Si alguien te insultara, tendrías claro el terreno de la confrontación. Pero el silencio abre un abismo en el que cada uno deposita sus propios temores. Y lo terrible es que esos temores suelen ser peores que cualquier verdad. Machiavelli lo comprendió de manera instintiva aquella mañana en Roma. El cardenal Giuliano, privado de una réplica, comenzó a escucharse a sí mismo. Sus argumentos, que al principio sonaban sólidos, pronto adquirieron un tono forzado, repetitivo, como si la falta de oposición le obligara a gritar más fuerte. El público no veía ya
un acusador firme, sino a un hombre que trataba de convencerse a sí mismo. Y ese es el núcleo de la proyección acelerada. Cuando el silencio del otro te enfrenta a tu propia voz, terminas proyectando sobre él todos los fantasmas que llevas dentro. La psicología social también ha estudiado cómo el silencio rompe los guiones conversacionales. Las interacciones humanas se sostienen en expectativas compartidas. Pregunta, respuesta, ataque, defensa, afirmación, réplica. Cuando ese ritmo se interrumpe, la ansiedad se dispara porque el cerebro se queda sin manual de instrucciones. Es como un bailarín que avanza hacia un paso aprendido y descubre que su pareja no se mueve. El resultado es el desequilibrio, y en ese desequilibrio aparece el descontrol. En contextos de poder, esta dinámica es letal. El jefe que guarda silencio mientras su subordinado se justifica. La pareja que no responde a un reproche. El político que no rebate una acusación. En todos esos escenarios, el silencio funciona como catalizador de la proyección acelerada. Los demás terminan exponiendo sus inseguridades, revelando sus intenciones ocultas, o quedando atrapados en un discurso que pierde credibilidad a cada instante. El silencio no golpea desde fuera, hace que el otro se golpee a sí mismo. Lo perturbador es que todos estamos sujetos a este mecanismo. Cada vez que el silencio de alguien nos angustia, en realidad, lo que duele no es su silencio, sino la historia que hemos creado en torno a él. La mente humana es una máquina narrativa, incapaz de tolerar el vacío. Pero esa misma máquina, enfrentada al mutismo de otro, suele escribir relatos sombríos. Y cuanto más larga es la espera, más oscuro se vuelve el cuento. Por eso, los neurocientíficos hablan de la intolerancia a la incertidumbre como uno de los factores más estresantes de la vida moderna. No tememos tanto a la verdad, tememos al no saber. Así, la proyección acelerada no es un capricho psicológico, es un reflejo profundamente humano. Y cuando alguien, como Valentino, en 1503, lo maneja con maestría, puede convertirlo en un arma invisible. Callar no significa debilidad, significa dejar que el otro se ahogue en el eco de sus propias palabras. Y quienes presencian esa escena no pueden evitar sentirlo. El poder, en ocasiones, no está en la voz, sino en la ausencia de ella. Entonces, cabe preguntarse, ¿cuántas veces hemos sufrido más por lo que imaginamos que por lo que realmente ocurrió? ¿Cuántas batallas hemos perdido en el teatro de la mente, inventando acusaciones, rechazos o abandonos que nunca existieron? La proyección acelerada nos recuerda que la mente es capaz de ser su peor enemigo, y el silencio, cuando es estratégico, sabe invocar a ese enemigo con precisión quirúrgica. Existen momentos en los que la psicología se viste de alquimia. No hablamos ya de un simple mecanismo de defensa, sino de una transformación profunda.
La energía del ataque se invierte. El miedo se multiplica en el adversario y la autoridad se desplaza de un cuerpo a otro sin que nadie pronuncie sentencia. Machiavelli lo llamó una ley, pero bien podríamos nombrarla hechicería de la mente, porque lo que ocurre cuando alguien guarda silencio no es ausencia de respuesta, es la aplicación de tres pilares invisibles que sostienen un poder devastador. El primero es la transferencia de autoridad, conocido como la corona del silencio. En cualquier confrontación, hay un punto de inflexión. ¿Quién tiene el derecho de juzgar y quién se convierte en juzgado? Cuando alguien se defiende, entrega ese derecho al acusador. Reconoce, sin querer, que la palabra del otro basta para ponerlo en un banquillo invisible, pero el que calla rompe ese guión, no acepta la premisa. Y al no aceptar, obliga al otro a preguntarse si su autoridad era real o solo asumida. Ese instante es como un ritual de coronación silenciosa. La autoridad cambia de cabeza. La multitud percibe ese traslado y comienza a mirar distinto. Lo que parecía un acusado se transforma en soberano, y lo que parecía un juez empieza a tambalearse. El segundo pilar es el desequilibrio emocional. La defensa es hija del impulso, del calor, del nerviosismo. El silencio, en cambio, es hijo de la estrategia. El que calla no es el que se esconde, es el que observa. Y en toda multitud, sea una corte del siglo XVI o una oficina contemporánea, los ojos instintivamente se vuelven hacia quien conserva la calma. Somos animales tribales. En la tormenta, seguimos al que no tiembla. Machiavelli lo advirtió con lucidez. El príncipe que no muestra perturbación no puede ser perturbado. El equilibrio es contagioso. Y también lo es el descontrol. El acusador que eleva la voz, que repite, que se agita, parece perder la batalla aunque tenga razón. El silencio, en cambio, irradia una frialdad que se confunde con poder. El líder no es el más ruidoso, sino el más inmóvil. El tercer pilar es quizá el más inquietante, la inversión narrativa. En el teatro de las palabras, el público siempre busca un relato al que aferrarse. Al inicio, ese relato parece claro. Un acusador valiente enfrenta a un culpable en silencio. Pero a medida que los minutos pasan y la serenidad del silencio se impone, la narrativa comienza a girar. Ya no se juzga al supuesto culpable, sino al que no deja de hablar. La pregunta que empieza a flotar en el aire es, ¿por qué necesita tanto ser creído? ¿Qué oculta su insistencia? Lo que debía ser un juicio se convierte en una autoinculpación pública. El silencio del acusado actúa como un espejo que devuelve cada gesto amplificado. El que ataca se revela a sí mismo. La multitud deja de medir la veracidad de las acusaciones y comienza a medir el desbordamiento del acusador.
Y entonces, sin que nadie lo diga, la narrativa se invierte. El que pretendía ser verdugo se convierte en espectáculo de debilidad. Estos tres pilares no son técnicas de retórica, son alquimia psicológica. Transforman el plomo del ataque en oro de autoridad. El mutismo, en apariencia vacío, destila significados invisibles que pesan más que cualquier argumento. Transferir la autoridad sin mover un dedo. Desequilibrar al otro sin un gesto. Invertir la narrativa con la sola presencia. Eso es lo que hace que el silencio se convierta en arma. Una arma que no hiere desde fuera, sino que obliga a cada cual a pelear consigo mismo. Machiavelli entendió que esta ley no era un truco pasajero, sino una estructura atemporal. Lo que observó en 1503 se repite hoy en las juntas directivas, en las discusiones de pareja, en los debates políticos y en las redes sociales, allí donde alguien ataca y espera defensa. El que se atreve a guardar silencio hace que los tres pilares se desplieguen. Y lo que para muchos es simple evasión, en realidad es la manifestación de un poder antiguo. El poder de obligar a los demás a escucharse a sí mismos hasta derrumbarse. Y no es eso, al final, una forma de magia. No de la que invoca espíritus, sino de la que transforma el ánimo humano. Una alquimia silenciosa que convierte la debilidad en fortaleza y la acusación en confesión. El arte oscuro de no responder, que Machiavelli bautizó como la ley de la defensa destructiva, sigue latiendo hoy con la misma fuerza. La pregunta es si sabremos usarlo como Él lo vio, no para huir, sino para gobernar desde la sombra. En el presente, la ley que Machiavelli intuyó en las salas de mármol de Roma sigue desplegándose con la misma crudeza. No hace falta un cardenal ni un duque. Basta con un espacio cotidiano, un gesto de ataque y la decisión de no responder. Tres historias modernas nos muestran cómo el silencio estratégico no es un recurso de la historia, sino una práctica viva que transforma relaciones, trabajos y familias. Sara lo descubrió en un escenario hostil, la sala de juntas de una gran empresa, frente a directivos atentos y rostros expectantes. Su colega David la acusó con una frase afilada. Tu campaña fracasó porque no supiste escuchar. El comentario no buscaba mejorar resultados. Era un intento calculado de rebajarla frente a quienes decidían ascensos. Sara, en otro tiempo, habría desplegado datos, tablas, explicaciones técnicas, habría defendido con uñas y dientes cada decisión tomada, pero aquella mañana recordó la vieja ley. Al defenderse, habría aceptado el marco de juicio impuesto por su atacante. Así que no lo hizo. Mantuvo la espalda recta, clavó la mirada en David y dejó que el silencio se estirara como un hilo invisible.
12 segundos eternos. 12 segundos en los que la respiración de la sala cambió de ritmo. Cuando habló, lo hizo con voz calma. Veo que esto te importa mucho. Nada más. La atención se volcó hacia David, que, privado del duelo que buscaba, se agitó más. Subió la voz, repitió las mismas acusaciones. Al final de la reunión, nadie discutía la campaña de Sarah. Todos cuestionaban la agresividad de él. 3 meses después, fue ella quien obtuvo la promoción que él codiciaba. El silencio había hecho más que cualquier informe. La había mostrado como una líder imperturbable. Marcus vivió la escena en un lugar más íntimo, una cena con amigos, entre copas y risas. Alguien lanzó el dardo. Tú siempre actúas como si fueras mejor que los demás. Era un ataque social clásico, un intento de humillación pública para ganar dominio en el grupo. Cualquiera habría replicado, defendiendo su carácter, explicando su humildad, justificando sus gestos. Marcus eligió otra cosa. Sonrió apenas y preguntó, con curiosidad serena, ¿qué te hace sentir eso? No hubo defensa, no hubo contraataque, solo una puerta abierta hacia la emoción del otro. El acusador, atrapado en su propio veneno, no pudo sostenerlo. Murmuró algo vago, cambió de tema y quedó desnudo ante todos. La mesa, que había esperado un duelo verbal, presenció algo más sutil, la fuerza de alguien que no necesitaba defender su lugar porque su silencio matizado por una pregunta mínima lo había protegido mejor que cualquier discurso. El grupo, casi sin darse cuenta, empezó a mirarlo con respeto y a su atacante con una mezcla de incomodidad y lástima. Jennifer, en cambio, conoció esta ley en el espacio más vulnerable, la familia, su madre. Con la voz cargada de reproche, le lanzó la frase habitual. Ya no llamas nunca. Parece que tu familia ya no te importa ahora que tienes éxito. El viejo reflejo de Jennifer era excusarse, hablar de agendas ocupadas, de viajes, de la última vez que había telefoneado. Cada explicación la hacía sentir más pequeña, como si tuviera que justificar su amor. Pero esta vez respiró y se detuvo. Guardó silencio, el tiempo suficiente para no dejarse arrastrar por la culpa, y, con suavidad, dijo, escucho que te sientes desconectada de mí. ¿Qué podría ayudarte a sentirte más querida? El reproche se desmoronó en segundos. Su madre, sorprendida por la ausencia de defensa, dejó caer el disfraz y confesó lo que había debajo. Soledad, miedo a ser olvidada. El silencio de Jennifer había abierto un espacio nuevo, no de batalla, sino de verdad. 3 escenarios distintos, un mismo patrón, la sala de juntas, la cena con amigos, la mesa familiar. Todos se convirtieron en teatros donde el silencio estratégico operó como un rito secreto. Lo que Machiavelli observó en un juicio del Renacimiento volvió a revelarse en la vida moderna.
Sarah ganó respeto en el terreno corporativo. Marcus en el social. Jennifer en lo íntimo. Ninguno necesitó levantar la voz. Ninguno cedió al impulso de justificarse. Todos eligieron el vacío como arma. Y es que el silencio estratégico no es mera técnica. Es un acto de poder interior. No consiste en callar por miedo, sino en callar con propósito. Cada vez que alguien elige no defenderse, está declarando al mundo: mi valor no depende de tu juicio. Ese gesto, invisible y potente, abre un portal hacia otra forma de autoridad, una que no se grita ni se impone, sino que se irradia desde dentro. En ese sentido, el silencio se parece más a un ritual de iniciación que a una táctica de debate. Es un pasaje hacia una nueva identidad, la del que no necesita convencer, porque ha descubierto que la verdadera fuerza no está en las palabras que pronunciamos, sino en la calma que podemos sostener cuando el mundo espera vernos temblar. El silencio estratégico es, entonces, mucho más que un truco psicológico. Es un sacramento profano, una ceremonia en la que el individuo corona su propio poder interno. ¿Y tú estás dispuesto a probarlo la próxima vez que la vida te ponga en un juicio invisible? El silencio, cuando se convierte en arma, deslumbra por su eficacia, pero como toda arma, encierra también un filo oculto que puede volverse contra quien la empuña. Hay quienes, al descubrir la fuerza de no responder, caen en la tentación de usarlo siempre, en todo lugar, contra todos. Se embriagan con la sensación de invulnerabilidad, con el respeto teñido de miedo que despiertan en los demás, y poco a poco, sin darse cuenta, transforman el silencio en un muro infranqueable. Lo que empezó como estrategia de poder termina convertido en cárcel de aislamiento. El que calla demasiado deja de ser enigmático y pasa a ser distante, inaccesible, incluso inhumano. El poder, sin compasión, se pudre en frialdad. Machiavelli mismo advirtió que el príncipe que nunca confía en nadie termina no siendo confiado por nadie. El silencio, si se abusa de él, puede volvernos incapaces de conexión real en la pareja, en la amistad, en la familia. La ausencia constante de palabras no es sabiduría, es vacío. Quien se acostumbra a dominar con el mutismo corre el riesgo de confundir insensibilidad con fortaleza y soledad con autoridad. La paradoja es clara. Cuanto más invulnerable pareces, más inaccesible te vuelves. Cuanto más inaccesible, menos humano. Y un poder que no se enraiza en lo humano acaba siendo un trono hueco. Por eso, el silencio estratégico exige discernimiento. No todo ataque merece ser destruido. No toda acusación merece ser ignorada. El verdadero arte no es callar siempre, sino elegir cuándo callar y cuándo hablar. Saber que el silencio es un bisturí,
no un martillo. Puede salvar una situación, pero también puede herir si se aplica sin conciencia. El objetivo no es aniquilar al otro, sino proteger tu centro. No es hurgar en la debilidad ajena, sino sostener la propia integridad. El silencio no es refugio de cobardes, ni tampoco el trono de tiranos. Es un acto deliberado, una opción consciente que se ejerce cuando sirve a la verdad y no al ego. Aquí entra la dimensión existencial. Solo cuando dejamos de necesitar la aprobación de los demás, el silencio se convierte en libertad auténtica. La sociedad moderna, con su ruido incesante de opiniones, nos empuja a justificarnos a cada instante, explicar decisiones, defender posturas, demostrar valía. En ese torbellino, callar puede ser el mayor acto de rebeldía. Es afirmar, yo soy, aunque tú no lo reconozcas, yo existo, aunque no lo valides. El silencio, así entendido, no es ausencia, sino presencia radical. Una presencia que no necesita adornarse, porque se basta a sí misma. Es el eco del existencialismo. La verdadera libertad llega cuando ya no dependemos del juicio ajeno para ser quienes somos. Entonces, comprendemos que la ley de la defensa destructiva no trata solo de derrotar adversarios, sino de transformar nuestra relación con el mundo. El silencio estratégico nos muestra que no tenemos que bailar cada danza que nos proponen, que no estamos obligados a responder a cada señal de guerra. Podemos elegir, podemos decidir que nuestra voz no será arrastrada a escenarios donde no vale la pena entrar. Esa elección nos devuelve poder, pero también nos devuelve paz. Sin embargo, la tentación siempre acecha. Usar el silencio como máscara, como escudo para evitar la vulnerabilidad, como distancia para no arriesgar el corazón. Ese es el camino del hielo, del aislamiento, de la falsa superioridad. El verdadero desafío es mantener el equilibrio, callar para proteger lo esencial, hablar para entregar lo humano. Elegir el silencio cuando nos da libertad, no cuando nos roba humanidad. Y al final, la paradoja última permanece. El silencio puede elevarte o deshumanizarte, puede ser corona o puede ser prisión. Todo depende de cómo lo uses, de con qué intención lo sostengas. ¿Será tu silencio un refugio de miedo o un acto de libertad? ¿Un arma contra el otro o un espacio de verdad contigo mismo? Esa es la pregunta que decide si el silencio se convierte en alquimia o en condena. ¿Y tú serías capaz de dejar que el mundo se derrumbe en acusaciones, mientras tu silencio se convierte en tu mayor verdad?